Hola, mi nombre es Tonancy Lara Salomón, curso el segundo semestre de la licenciatura en educación primaria y el día de hoy les traigo una reseña sobre el libro llamado La muerte de Iván Ilich, escrito por el autor ruso León Tolstoy. Este libro primeramente lo elegí porque anteriormente en el semestre pasado había escogido un libro de este autor llamado La tormenta de nieve, pero debido a la complejidad que yo sentí de ese libro hacia mí, decidí cambiarlo. Pero ahora, retomando en este semestre, decidí volver a intentar leer este autor y en este caso escogí La muerte de Iván Ilich. Lo que principalmente me llamó la atención de ese libro, que es su título, que desde el inicio ya te está dando un spoiler del final, pero de igual forma te hace querer saber por qué murió y por qué, qué gira en torno a este personaje. Lo cierto de todo esto es que con esta novela el autor pretendía que abarcar una serie de temas relacionados con su nueva filosofía moral de esa época, pero por suerte al final para mí lo que hay en esta novela son valores y emociones universales. Cualquier persona en cualquier lugar y de cualquier época lo va a comprender. Y permítanme que empiece mi reseña con una breve síntesis de un aspecto de la vida de León Tolstoy, que es la metamorfosis espiritual que sufrió ya en su madurez. Él sufrió a lo largo de su vida una serie de crisis espirituales muy angustiantes que le pusieron una gran inquietud e insatisfacción vital a él. Y esta novela pertenece a la etapa de su metamorfosis espiritual definitiva. Y es importante conocerla para comprender por qué es diferente de su producción literaria anterior. La muerte de Iván Ilich es una obra breve pero muy intensa. Fue escrita en el año de 1886, es decir, que es una obra de madurez de Tolstoy. Y eso se nota mucho ya que es una de esas novelas las cuales no les sobra ni les falta nada. Totalmente todo en esta novela está depurado. Parece simple, pero detrás de ella radica una complejidad y podemos ver reflejado un genio que en este caso era Tolstoy. Más allá de su perfección literaria de esta novela podemos ver la parte humana, la cual es muy intensa. El autor se basó en una historia real para escribir esta novela. Tomó el caso de un magistrado del tribunal de Tula que se llamaba Iván Ilich Makinov, que murió de cáncer abdominal entre grandes dolores en el año de 1881. Y un hermano del fallecido le contó a Tolstoy cómo murió entre grandes sufrimientos y dolores. Esta pequeña novela aborda uno de los temas más recurrentes en el autor, que en este caso es la muerte. En la obra, la cual contiene una gran lucidez, Tolstoy nos hace recordar lo importante que es realizar un replanteo de la vida para saber si la estamos transitando de una forma auténtica. Y la novela cuenta la historia de un hombre común, como ya lo dije, su nombre es Iván Ilich, una persona que está completamente inmersa en el sistema, en los mandatos implícitos de la sociedad. Toda su vida se basó en cumplir con lo que se esperaba de él. Su foco siempre estuvo puesto en su profesión de leyes y jurisprudencia y en su situación laboral. Su objetivo en la vida pasaba por ir ascendiendo en el escalafón laboral, de modo de poder mantener un estilo de vida que la sociedad había elegido, un estilo de vida que estaba regido por las apariencias. Como el propio Iván Ilich decía, que la vida debía de transcurrir de un modo que él consideraba de manera agradable y decorosa. Aunque la pregunta que cabría de hacerse aquí es: ¿agradable y decorosa para quién? ¿Para Iván Ilich o para los demás? La vida del protagonista se va desarrollando de manera
de cumplir uno a uno cada uno de los mandatos que venían del otro. Y es así que en un momento determinado de su vida conoce a quien luego sería su mujer. Fue en un baile donde la conquistó. Iván no tenía el propósito claro y definido de contraer matrimonio, pero cuando ella se enamoró, él comenzó a preguntarse, ¿por qué no he de contraer matrimonio? Si él hacía todo conforme a la sociedad. Y fue así como nuestro protagonista se casó y al principio de su matrimonio todo marchaba bien hasta que comenzaron a llegar los hijos. El carácter de su esposa comenzó a cambiar, ella se volvió gruñona y huraña, entonces esto orilló al protagonista de esta historia a pasar la mayor parte del tiempo en su trabajo. Hacía lo menos posible por estar en casa, desde jugar con los amigos, ya que eso también le ayudaba a cumplir el cometido de evasión de su hogar. Todo marchaba bien para Iván, tenía una vida agradable y decorosa, hasta que un día, colocando unas cortinas en su nueva casa, sufrió un golpe en un costado de su abdomen. Al principio Iván no le tomó mucha importancia a esto. El protagonista continuó su vida hasta que, a causa del dolor que no menguaba, decidió consultar a su médico. Como el cuadro no le quedaba claro, pasó por varios médicos y fue ahí donde Iván se dio cuenta que la enfermedad que tenía era grave. Aparentemente no tenía cura, y es así cuando la vida de nuestro protagonista se vino barranca abajo y en él comenzaron a surgir distintos cuestionamientos existenciales. ¿Valieron la pena todos los sacrificios y esfuerzos realizados en su vida? ¿Por qué debía de pasar por esto? ¿Acaso no había vivido una vida como se debía? Esa pregunta es clave porque el protagonista se pregunta cómo puede pasar por esta angustia, por esta desolación, si él había hecho todo según como se debía. Es ahí donde podemos remarcar lo siguiente: si Iván hizo todo lo que debía según los mandatos, según los paradigmas y según los arquetipos de la sociedad, es decir, hizo todo lo que los otros esperaban de él, en fin, llevó en todo momento una vida inauténtica, una vida común. Solo los recuerdos de su infancia le transmitían alegría, y justamente es el periodo en el tiempo donde más inocentes somos, donde más vacíos de mandatos estamos. Y el tiempo transcurrió y ella, la muerte, se le puso cara a cara. Sin más tiempo y en un instante, Iván Ilich comprendió todo. Alguien próximo a él exclamó: «Se acabó». Iván Ilich escuchó esas palabras y las repitió en su alma. Se acabó la muerte, se dijo, la muerte ya no existe, y en ese momento murió. Ahora bien, fijémonos en el significado de sus últimas palabras, cuando dice: se acabó la muerte ya no existe. ¿Qué quiso decir con esto el protagonista? Que había estado muerto en vida y que toda su vida fue una farsa. En lo personal, los invito a leer esta lectura para recordar siempre el valor de vivir la vida desde lo propio, siendo fieles a nosotros mismos. Solo así transitaremos el momento de la muerte física en paz. Y bueno, de mi parte eso es todo, y pues los invito a que me dejen un comentario qué tal les pareció mi reseña o qué fue lo que más le llamó la atención del libro, y todos sus comentarios los tomaré como una retroalimentación, y muchas gracias por escuchar.